Hay lugares que no aparecen en las postales, pero sostienen la vida de un país. Hay territorios donde el agua no es paisaje, es trabajo, donde el río no es frontera, es camino. Y ahí, donde el Paraná se vuelve industria, historia y futuro, late uno de los corazones productivos de la Argentina, el puerto de San Nicolás. Un puerto que no es solo muelles y grúas, es el pulso silencioso de miles de familias. Es la puerta por donde entran los insumos que hacen andar las fábricas y por donde salen los productos que conectan a nuestra región con el mundo. Desde acá, desde esta costa bonaerense, se exporta mucho más que mercadería. Se exporta trabajo argentino, se exporta identidad, se exporta el esfuerzo de una comunidad entera. Este puerto es parte del gran sistema portuario del país, pero también es parte del ADN de San Nicolás. Una ciudad que creció mirando al río, que aprendió a producir, a transformar, a generar valor desde su gente. Y detrás de cada operación, detrás de cada barco que llega o se va, hay una organización, una visión y una conducción. Hoy, ese rumbo lo encabeza una mujer que entiende que un puerto no se mide solo en toneladas, sino en oportunidades. Cecilia Comerio, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás. Su gestión representa una nueva manera de mirar el puerto, más moderno, más integrado a la ciudad, más conectado con el entramado productivo y con el futuro que viene. Porque un puerto no puede ser una isla, tiene que ser un puente. Un puente entre la industria y el empleo, entre la logística y el desarrollo, entre el Estado, el sector privado y la comunidad. San Nicolás entendió eso, y su puerto hoy es una plataforma de crecimiento, un motor que no se detiene, una herramienta estratégica para que la región siga avanzando. En cada contenedor que se mueve, en cada carga que se despacha, hay historias que no se ven. El operario que empieza su turno de madrugada, la mujer que conquistó su lugar en un ámbito históricamente masculino, el técnico, el administrativo, el estibador, el camionero que entra y sale, la familia que depende de ese trabajo. Este es el verdadero rostro del puerto. No es acero ni hormigón, es gente. Y en Puertos de mi país creemos que los puertos merecen ser contados así, con humanidad, con verdad, con orgullo. Porque cuando un puerto crece, no crece solo una terminal, crece una ciudad, crece una provincia, crece la Argentina. Hoy, desde San Nicolás, vamos a recorrer su puerto, a escuchar a su gente, a conocer su presente, pero sobre todo, a mirar su futuro. Esto es Puertos de mi país, donde el río se convierte en historia y la historia se convierte en identidad. Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí iniciamos nuestro ciclo de programas acerca de los puertos de mi país, los puertos de tu país, los puertos de este país. Nosotros hemos visto la necesidad de que todo este tema de la navegación, los puertos, los sistemas de conectividad tienen que tener una llegada a nuestra gente para que sepan de qué se trata y para que sepan la importancia que tienen sus propias vidas. Mucho de lo que pasa cada día en la mesa de cada uno tiene que ver con lo que pasa en los puertos, en la navegación. Mucho de la importancia que nuestra patria tiene, que nuestro país tiene en la región y en el mundo, tiene que ver con cómo hagamos la navegación y cómo administremos y juguemos con nuestros puertos. Pero bueno, como muchas otras cosas pasan, no mucha gente conoce. Es rarísimo que una cosa tan importante, que en un país que tiene más de 7.000 kilómetros de costa, no tengamos una idea clara de lo que pasa con nuestros puertos. Bueno, para empezar, nosotros vamos a presentarle los puertos en un segmento del programa donde iremos mostrando cuáles son los puertos que consideramos más estratégicos y sobre los cuales podemos hacer una primera exploración. Y después profundizaremos y vemos cómo esos puertos se articulan en un sistema portuario y cómo vinculan con la navegación
y la conectividad de distintas zonas. Empezamos esta vez con el puerto de San Nicolás, donde fuimos recibidos muy gentilmente por Cecilia Comerio, por Emanuel y los compañeros y compañeras de ese puerto que trabajan fuertemente para sostener una actividad fundamental para nuestra economía. En San Nicolás, que es un puerto básicamente que trabaja, como ustedes van a ver, con el suministro de fertilizantes para nuestra principal actividad exportadora, que es el agro. Y bueno, estuvimos charlando con Cecilia, charlando con la gente, y aquí podemos mostrarle el material que recopilamos y que, bueno, quedaremos después a disposición para seguir charlando a través de nuestras redes y a través de las comunicaciones que podamos seguir recibiendo. Adelante. ¿Cómo está, Cecilia? Contanos cómo viene el puerto y cómo está el panorama respecto de lo que en este puerto se procesa y se hace. Bien, bueno, primero que nada agradecerles por visitarnos. Voy a arrancar con algo que vos marcaste, que para nosotros es sumamente importante y que lo vas a ver en todos lados. El puerto público. Y insistimos mucho y subrayamos con el puerto público porque a diferencia de por ahí de la conformación de otros puertos en la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos la responsabilidad de administrar nuestro propio muelle, ¿sí? No tenemos ninguna empresa concesionada en nuestro muelle, con lo cual es una ventaja porque de alguna manera nos genera una responsabilidad enorme y nos permite generar mayores puestos de trabajo porque en definitiva hay más de 5 o 6 empresas que prestan servicio de estiva y de desestiva. O de amarre, desamarre, digo, todo lo que tenga que ver con la logística en ese sector, pero también es una responsabilidad para nosotros tener personal capacitado para la utilización de las grúas, para los servicios eléctricos, mecánicos, para la provisión de servicios. Con lo cual, yo señalo y remarco esto de ser público y ser libre, le agregamos ese otro calificativo, porque si nos comparamos con ustedes, con La Plata, con cualquier otro puerto de la provincia, ustedes tienen kilómetros por ahí de frente de atraque. Bueno, nosotros somos cortitos, tenemos apenas 500 y estirándolos con mucho esfuerzo y una mirada muy amplia. Pero aún así, somos el principal puerto que comercializa los fertilizantes que se utilizan en la Argentina. Luego, San Nicolás a lo largo de los últimos años se ha convertido en el principal receptor. Digo, el fertilizante es un producto que no se tiene hoy en la Argentina, que viene de afuera, y nosotros a través de nuestro expertise y por otro lado nuestra capacidad logística y nuestra capacidad de almacenamiento, que obviamente no es solo del puerto, sino de las empresas, esto es un trabajo en conjunto, nos ha permitido posicionarnos. Así que el que quiera venir a prestar servicio lo puede hacer. Entonces, en nuestra plantilla hoy nosotros tenemos arriba de 100 empresas inscriptas para prestar cualquier tipo de servicio. Entonces, aquella multinacional que pretende traer mercadería de Rusia o de Estados Unidos o de China, digo, tranquilamente puede elegir aquí quién es la mejor empresa que presta el mejor servicio, con mejores costos o mejor logística, y esa es una característica propia de este puerto, digo, ¿no? Vas a bajar y vas a ver que un buque lo están operando 3 empresas al mismo tiempo. Es un servicio que da este puerto. Es un servicio que creo que es lo que nos hace competitivos, digo, ¿no? Y nos permite de alguna manera estar todo el tiempo mejorando, no solo nosotros con infraestructura y digo, lo que como puerto tenemos responsabilidad, sino también a los privados, digo, ¿no? Es un trabajo en equipo paralelo para brindar el mejor servicio a aquellos que desean descargar la mercadería acá. Vos hiciste una mención al principio que me parece que es muy importante, y en esta mirada que tenemos estratégica de los puertos, es decir, ¿para qué están los puertos, no? Y bueno, hay varias funciones, pero hay una específica que tiene que ver con la actividad comercial, y esa actividad comercial está vinculada con cadenas de valor. De algún modo, por lo que interpreto, el puerto de San Nicolás, que fundamentalmente mueve fertilizantes, está vinculado con la cadena de valor agropecuaria o agroindustrial. Sabemos que es una de las principales fuentes de divisas que hoy cuenta la República Argentina. Y por lo que decía, la mercadería la reciben básicamente del exterior,
¿Reciben algo de mercadería en el mercado de producción local? Sí, tenemos parte de la mercadería que Profértil produce en Bahía Blanca. Llega a Profértil, tiene un permiso de uso dentro de las instalaciones de nuestro puerto y descarga la mercadería aquí para enviarla al norte del país. Digo, vos pensás el puerto de San Nicolás en términos de esta cadena de valor y logística, como un eslabón clave que te permite conectar por su ubicación geográfica el producto que es ese insumo que necesita el agro, no solo la soja, el maíz, lo que nosotros pensamos normalmente y que vemos en nuestros campos, sino las economías regionales, el tabaco, la vid, el limón, los cítricos. Digo, todas esas economías regionales necesitan del fertilizante para poder producir mejor y en mayor cantidad, porque lo que hace el fertilizante es agregarle mayor rendimiento al producto. Entonces, San Nicolás, ya sea por su ubicación geográfica, digo, a esta altura del Paraná, tiene una vía directa a través de barcazas que nos permite conectarnos con inclusive Paraguay, con Bolivia, digo, y con las provincias del norte de nuestro país, una vía férrea que llega a la provincia de Mendoza, hasta Tucumán, y a su vez la famosa Ruta 188 que nace en este puerto, que cruza la Argentina y nos vincula con Chile, digo, ¿no? Esa característica logística que tiene San Nicolás y que nosotros le decimos que es un valor agregado al puerto, aquí llega buques de ultramar, digo, no sucede unos kilómetros más arriba, digo, con carga completa, digo, nosotros podemos descargar Panamax, que no sucede en puertos de la provincia de Santa Fe. Digo, esa es una ventaja logística que hace que al sector del agro termine eligiendo San Nicolás para distribuir este insumo tecnológico que no se encuentra en todos lados. Es importante, cuando vos decís termine eligiendo, o sea, acá hay una situación en donde hay una posibilidad de elegir y bueno, para poder estar en el cartel, digamos, para poder estar en la agenda de que se elige, tener que tener una determinada condición del puerto. Nosotros tenemos acá nomás a 50 metros un muelle privado, a 3 kilómetros otro muelle, 5 kilómetros más abajo otro muelle privado. Cuando vos me marcaste, a ustedes los eligen. A nosotros nos obliga todo el tiempo el sistema portuario, digo, la logística nacional, al estar a la altura de las condiciones que el mercado demanda, digo, ¿no? Es nuestra responsabilidad como Estado provincial poder ofrecer ese servicio. A lo largo del Paraná hay un montón de muelles privados que las empresas han ido invirtiendo, que están vinculados por ahí a la propia actividad que desarrolla, que las que más conocemos son las cerealeras. Y nosotros seguimos destacándonos ahí y seguimos levantando la bandera en el puerto público porque entendemos que el muelle es un servicio que debe garantizar el Estado para el sector productivo. No todas las empresas pueden ir a construir su puerto, ¿sí? Sí. Y hay una mirada ahí que a mí es muy válida, que hay una responsabilidad de interés general. De alguna manera, el interés de los argentinos y las argentinas tiene que estar resguardado por quien representa a los argentinos y las argentinas, porque si no quedamos supeditados a voluntades que no podemos gobernar ni manejar. Tal cual, digo, nosotros muchas veces nos pasa, si bien el fertilizante es como el importante, que terminamos siendo subsidiarios de otros sectores industriales que están ubicados aquí, ya sea porque o tienen deficiencias en sus muelles o por una cuestión operativa, digo, y ahí nos vamos a operar sectores mercadería que está vinculada al sector metalúrgico, que por ahí no es nuestro principal fuerte, pero ofrecemos ese servicio cuando el sector industrial lo requiere. En la ciudad de Cecilia desarrollamos con el equipo de trabajo un programa que se llama Coaliciones que Transforman, que es un poco el diagrama o la idea, la política matriz de apertura del puerto a la comunidad en general. El puerto estaba mitificado como un lugar productivo para pocos, creo que intencionalmente, porque el fertilizante es un producto que te aporta mucha capacidad contributiva al que lo explota, digamos, tiene un producto que tiene mucha rentabilidad. Y acá accedían solamente unos pocos. Nosotros, además de abrir las puertas a que todos los proveedores se puedan inscribir
y ser opción en la página web, a que todo aquel que tenga capacidad de prestar servicios a un buque pueda inscribirse y pueda prestarlo. Por esta característica que tiene el puerto de San Nicolás, de ser público, que te mencionaba anteriormente. También abrimos el puerto a la comunidad con visitas guiadas para todas las escuelas, desde todos los niveles, desde jardín de infantes hasta terciario universitario, obviamente cada una para el nivel que corresponde. También comenzamos a organizar eventos en todo lo que es el eje portuario, para que la gente venga, vea, conozca, charlas de capacitación en huerta sustentable, capacitación en aplicación de fertilizante y por qué se aplica el fertilizante, para qué, el dragado de la vía navegable troncal y de los accesos a puertos públicos. Creo que eso es un punto de debate para otorgar una ventaja comparativa o competitiva de puertos públicos en relación a los privados. ¿Cómo se llevan con el hinterland? ¿Cómo se llevan con la ciudad? ¿Cómo se llevan con la comunidad? Mira, la verdad es que no nos podemos quejar, tenemos una relación de mucho diálogo, pero sí tenemos una limitante geográfica, ¿no? Nuestro puerto, vos salís a la calle y ya te encontrás con los vecinos en los barrios de la ciudad, y el partido de San Nicolás es un partido que en términos de frente costero es pequeño en cantidad de kilómetros, es decir, nosotros no tenemos forma aún ya de crecer ni hacia el norte ni hacia el sur, esto que te decía. Nosotros al lado tenemos un muelle privado de una empresa privada y hacia el norte tenemos una empresa privada que desarrolla otro tipo de actividad. Eso nos limita en algún punto, nos obliga a estar todo el tiempo pensando cómo mejoramos nuestra logística, cómo mejoramos nuestra vinculación. Y desde que llegamos acá, lo primero que empezamos a trabajar con la comunidad es explicar qué mercadería movilizamos. Porque nosotros hablamos mucho del fertilizante acá y con Hernán lo tenemos como muy masticado al tema porque es el principal producto, pero la realidad es que en el común de la gente hay una confusión casi habitual, que es confundir al fertilizante con el agroquímico. Entonces, uno de los primeros puntos que empezamos a trabajar con nuestra comunidad es diferenciar qué es el producto que comercializamos. Nosotros comercializamos minerales, en definitiva, no dejan de ser nutrientes para la tierra. Por eso tenemos un vivero, por eso empezamos a trabajar la parte de demostración. Si bien no somos los dueños de la mercadería, sí trabajamos principalmente con CIAFA, que es la Cámara del Fertilizante, en empezar a desmitificar. Fertilizar es una asociación nacional que se dedica a, por un lado, explicarle al productor más pequeño, que a veces es reacio o que no tiene toda la información de cómo se aplican estos productos, a que tenga la información y a poder trabajar en conjunto, porque también, como pasa en todos lados, el acceso a la tecnología a veces termina siendo para pocos o para los que tienen el poder adquisitivo para tenerla, después termina quedando relegada. Nosotros tenemos eso, quizás esta cercanía con la provincia de Santa Fe, y que la provincia de Santa Fe tiene otra política portuaria distinta a la nuestra, ¿no? Si bien tiene una especie de consorcios similares a los nuestros, son unidades ubicadas que administran más de un puerto, ¿sí? Entonces, la mayoría de los puertos terminan siendo privados y tienen sus propias lógicas de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, es muy difícil poder sentarnos y acordar o tener un esquema tarifario similar. Que en la provincia de Buenos Aires nosotros lo podemos hacer, y no con ánimo de perjudicarnos, sino con ánimo inclusive de potenciarnos, ¿no? ¿Qué le sirve a San Nicolás? A San Nicolás le sirve esto y puedo ofrecerle esto a sus clientes. No compite con Bahía, no hay forma de generar una tensión con Bahía, aunque hacemos lo mismo, ¿se entiende? Sí. Eso nosotros lo reclamamos mucho desde el punto de vista, por ahí, desde los diálogos con la provincia. Obviamente, a veces es difícil en términos políticos poder llegar a un punto de acuerdo. Sí nos parece que, y de hecho lo hemos vivido en los últimos años, para ser más preciso, que esta política de regulación que impulsa tanto el gobierno nacional, en la práctica no termina siendo tal. A nosotros se nos ha vuelto a veces mucho más burocrática y mucho más excesiva en los controles, y nos terminan perjudicando a la hora de poder
brindar el servicio. Y es una discusión que inclusive la llevamos con nuestros clientes, te digo, porque muchas veces vamos juntos a reclamarle a los organismos de control de qué medidas están aplicando y cómo se están aplicando. Eso, la verdad es que es una situación que nosotros vemos con mucha preocupación, que no sabemos si viene por un lado de un desinterés total de la actividad, digo, por parte del gobierno nacional, digo, quienes conducen hoy, que no tengan un interés preciso en la materia, o un dejar hacer hasta donde se pueda hacer, y obviamente perjudicar quizás a los intereses provinciales, digo, ¿no? Nosotros estamos muy cerquita de Rosario, así que esos debates como que siempre vienen a la mesa y siempre se traen. Yo creo que en términos logísticos y de operatoria, el puerto de San Nicolás tiene esta ventaja propia de esto que decía Hernán, de su propia profundidad, de su propia características geográficas que nos permiten operar a otros buques. Quizás en un aspecto más conservador te diría, bueno, capaz que en esa profundización Rosario se nos puede volver un competitivo o puede surgir algún otro tipo de amenaza, pero en realidad yo en ese lugar me paro no tanto como presidenta de puerto, sino como más vecina de San Nicolás. La profundización de la vía navegable sin un análisis y un estudio de cómo se va a comportar el río, a mí me da mucho miedo, porque nuestras ciudades son costeras, nuestras ciudades han quedado bajo agua en varias oportunidades. Entonces, yo lo único que escucho, y con mucho respeto lo digo, es con respecto a la profundización, solo tiene que ver con la posibilidad de que determinados buques o con determinado calado puedan llegar a los puertos de más al norte. Digo, que uno en eso no tiene por qué oponerse, digo, puede ser ventaja, puede ser mejor logística, pero veo poco análisis real y coherente sobre cómo va a impactar esto sobre la ciudad ribereña. Muchas gracias, Cecilia. Muy gentil, muy amable. La verdad que nos recibieron muy bien en el puerto de San Nicolás y pudimos hacer esta nota y pudimos también recorrerlo después. Algo vamos a ver de ello. Bueno, algunos comentarios sobre lo que Cecilia dijo y que marca esta importancia que decimos de la cuestión puertos, que hay que conocerlos, que hay que saber que los tenemos y para qué están. En algún momento del discurso se habló, ¿para qué está el puerto? Primero Cecilia marcó mucho que es un puerto público. Bueno, en Argentina hay puertos públicos y puertos privados. En general, los puertos públicos dependen de las provincias. Desde 1993 hubo una ley de puertos que traspasó todos los puertos nacionales a las provincias. La provincia de Buenos Aires tiene 9 puertos públicos. Uno de ellos es el de San Nicolás. ¿Qué significa que sea público? Que la propiedad del puerto es de la provincia. Pero la operación puede ser propia, como es el caso de San Nicolás que explicaba Cecilia, o puede ser dada a terceros a través de concesiones. En el puerto de San Nicolás es propia, aunque tienen una serie de empresas, muchas empresas, que son a las que contratan para que den servicios. Pero la entidad portuaria es básicamente el puerto de San Nicolás, puerto público, y que hace las operaciones ayudado por las empresas de servicios con las que se vincula. Y además, con una mirada de complementación, eso también lo marcó Cecilia, de articulación con los otros puertos. Hizo alguna referencia al puerto de Bahía Blanca. También mencionó cuál es la cadena de valor que integran, la cadena agropecuaria, y cómo el puerto es un eslabón importante para que esa cadena funcione. Y ya lo iremos viendo con los demás puertos y cómo eso articula entre puerto y puertos y en el sistema en general. Y también habló mucho de la comunidad y la licencia ambiental, cómo es necesario que los puertos sean reconocidos por su comunidad, sean valorados por su comunidad, y bueno, y que de alguna manera encontremos cuál es la importancia que tiene para que se los defienda también desde su comunidad. Bueno, después de esto salimos a recorrer el puerto y conocimos a Antonella y a Leandro, 2 trabajadores del puerto, que también nos dieron su opinión y su aporte para nuestro programa. Adelante. Mi nombre es Antonella Cartecini, como bien me presentó, mi tarea es, soy licenciada en Seguridad e Higiene. Hace 3 años y medio aproximadamente que estoy en el puerto de San Nicolás. Somos un equipo compuesto por 11 personas, en donde está el gerente del área. Después forma parte, bueno, estoy yo como segunda, y después están los chicos, que son 4 técnicos en el campo y 4 enfermeras que se encargan de todas las emergencias que puedan llegar a ocurrir en el muelle y atender
las distintas emergencias, ¿no? Porque pueden ser derivadas de accidentes o de que alguien se sienta mal y necesite una atención primaria. La verdad que para mí integrarme en el área no fue algo difícil porque yo hace 12 años que laburo en la industria. Si bien hace 3 años y medio que estoy en Puerto, hace 12 años que tengo este oficio y estoy acostumbrada. Pero se ha visto un incremento muy grande desde mi ingreso hasta la fecha en la cantidad de mujeres que hoy tenemos en el muelle, ¿no? Ocupando distintos puestos operativos, desde balanza, operadoras de equipos, estibadoras que trabajan dentro de la bodega, afuera en el muelle, camioneras, guincheras. Bueno, en el taller tenemos una pañolera, personas que se han ido incorporando también al taller electromecánico, 2 mujeres más, que todos esos puestos antes eran cubiertos 100% por personal masculino. Y bueno, y la verdad que es una tendencia que va a ir en alza porque cada vez son más las incorporaciones de las chicas. Antonella, estábamos viendo en nuestra visita que se están haciendo numerosas obras en el puerto y nos llamaba mucho la atención las estrictas medidas de seguridad que se han adoptado. Contanos un poco sobre eso. Bueno, sí, ha sido un largo camino. Cuando empezamos, o sea, el puerto hasta el 2019-2020 pertenecía a la provincia. Después se generó la figura del consorcio. Desde que está la figura del consorcio, las normas de seguridad en puertos son más estrictas. Tenemos un acompañamiento para que eso así suceda desde la gerencia, la presidencia. Cuando empezamos, o sea, el puerto hasta el 2019-2020 pertenecía a la provincia. Después se generó la figura del consorcio. Desde que está la figura del consorcio, las normas de seguridad en puertos son más estrictas. Tenemos un acompañamiento para que eso así suceda desde la gerencia, la presidencia, y la gran cantidad de obras que se desarrollan en este momento es justamente porque se puede decir que hay una especie de temporada baja que comienza desde diciembre a marzo aproximadamente, donde ahí podemos aprovechar para hacer las obras que el puerto quiere impulsar, y también para hacer las reparaciones de los equipos que se utilizan durante todo el año. Todas las operaciones portuarias en realidad requieren de medidas especiales de seguridad. No nos olvidemos que acá enfrente tenemos el río, con lo cual la descarga ahí tiene que ser bien controlada en cuanto a aspectos de seguridad, evitando que puede llegar algún vuelco al río o demás de las descargas. Con lo cual se colocan encerados, que son lonas que sirven para que la descarga no vaya nada de mercadería al río, y también los chicos en el campo, los técnicos, suben a los buques y se encargan de controlar que ahí arriba también las condiciones estén dadas. ¿Por qué? Porque aparte de tener el río, la descarga es mediante grampas, y si no controlamos que la gente se exponga debajo de las cargas suspendidas y demás, bueno, ahí la cosa se nos puede llegar a complicar. Por eso es que siempre estamos puntualmente a lo que son las operaciones de buque y las contratistas todo el año, pero con un flujo mayor en temporada baja. Temporada baja entre comillas, ¿por qué? Porque ahora tenemos una descarga de rabio en el muelle norte y mañana tenemos una descarga de baritina acá en el muelle sur. Pero temporada alta está todo el muelle cubierto, muelle norte, centro, sur y el muelle elevador, que tenemos una descarga de hidrocarburos. Para nosotros es muy importante que toda la localidad conozca el puerto, que sea un lugar donde puedan venir, conocer las operaciones que hacemos a diario y bueno, sabiendo lo importante, ¿no?, que es tener el puerto de San Nicolás acá para la localidad. Mi tarea en el puerto requiere la coordinación de la entrada y la salida de los buques, organizar y gestionar los recursos del muelle para que la tarea sea lo más eficiente posible. Leandro, estábamos mirando un poco las nuevas obras que están haciendo al puerto. Por lo que vemos, ahí se está preparando para la temporada que iniciará, supongo, dentro de unos meses. Sí, Puerto San Nicolás trabaja con temporadas de fertilizante. Somos el puerto que más fertilizante mueve a nivel país. Nuestra temporada alta arranca lo que es principios de abril y se extiende hasta mediados de noviembre, principios de diciembre. Y bueno, todas las obras de ingreso se requieren ingreso, pavimentos, reacondicionamiento de suelos y todo va en cara a la productividad del año 2026. El puerto hoy en temporada alta está teniendo entre 13 y 14 barcos mensuales.
con sus dos frentes actuales. Un tercer frente sería para poder ampliar esa cantidad de buques, atención de buques en temporada alta y poder brindarle espacio a otras mercaderías que hoy en temporada alta estamos dejando afuera, ya que el fertilizante nos ocupa el 100% del tiempo durante la temporada que es de abril a diciembre. Un desafío es uno de los desafíos que tenemos todos los años, es la mejora continua y apuntar a ser cada vez más eficientes y darle mayores comodidades a nuestros clientes para que puedan ejercer su actividad y a un menor costo. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué impresiones les dejó? ¿Qué dudas? ¿Qué cosas más quisieran saber de los puertos? ¿Qué otros puertos les gustaría conocer y que profundicemos? Nosotros tenemos un plan. Vamos a ir a recorrer algunos puertos que tenemos en cartera y que de alguna manera sincronizan con la idea de que los puertos son un sistema, que los puertos están para en conjunto responder a una necesidad de la sociedad. Pero bueno, nos interesa saber la opinión de ustedes y los deseos de ustedes. Me imagino que habrá gente de muchos lugares del país que está cerca de una zona portuaria o una actividad relacionada, y como vieron, los puertos no son solamente quien los conduce, no son solamente las áreas gerenciales, están los y las trabajadoras y están las comunidades, todos los que viven relacionados con la actividad portuaria. Que yo les doy una sugerencia. ¿No vivimos todos vinculados con esta actividad? ¿No tenemos todos un grado de vínculo directo o indirecto con lo que pasa? Porque ¿qué es lo que pasa por los puertos? Las mercaderías que entran y salen, las que generan divisas, pero también las que consumimos y también las que tenemos que llevar a un lugar a otro. Por ejemplo, en Bahía Blanca hay una planta productora de fertilizantes y esos fertilizantes viajan por barco hasta el puerto de San Nicolás. ¿Por qué? Porque el puerto de San Nicolás está en la zona con mayor vinculación con las áreas productivas que requieren fertilizantes y además, como bien lo dijo Cecilia, con la posibilidad de distribuirlo a través de los ferrocarriles, a través de las rutas y a través de las barcazas a todo el norte argentino, inclusive hasta el Paraguay. Bueno, toda esa circunstancia dice, es importante la navegación, es importante los puertos y además con un comentario que también estuvo muy presente en lo que habló Cecilia, y es el compromiso ambiental. El medio de navegación como medio de transporte de cargas y de pasajeros es el más amigable con el medio ambiente que existe. Es 70 veces menos consumo de energía que lo que puede producir una tonelada transportada por camión, o 10 veces menos que lo que significa transportar una tonelada de mercancía por tren. Entonces tenemos que aprovecharlo y tenemos en la República Argentina la bendición de tener, por ejemplo, una vía navegable que va desde el mar hasta el norte de la República Argentina y todavía se prolonga atravesando los países de Paraguay, llegando hasta Bolivia y el sur de Brasil. Esa bendición es una bendición que nosotros tenemos que trabajar con responsabilidad. Y entonces, a través de esta importancia que ya iremos descubriendo, iremos transitando en la medida que vayamos a otros puertos y los vinculemos entre sí, vamos a encontrar en todos algunas cuestiones que se repiten. Como por ejemplo esta, de que la gente que vive alrededor del puerto, en gran parte vive ahí porque está el puerto. Y en gran parte vive porque directa o indirectamente abastece o se abastece desde el puerto. Y las industrias se instalan en esa zona porque está el puerto. Y se mueven las mercaderías y aparecen los negocios porque está el puerto. Entonces, los puertos importan para la sociedad. Y es una responsabilidad que tenemos desde este programa de ponerlos en contacto con ese mundo, de recuperar esta mirada. Cuando yo era chico, en la escuela me hacían hacer la composición típica, ¿no? El tema es la vaca. ¿Por qué la vaca? Si somos un país que tenemos más territorio en el agua que en la tierra.
porque de alguna manera para mirar la vaca nos teníamos que poner de espalda al río y de espalda al mar y de espalda a los puertos. Y había intereses que eran lo que determinaban que esa mirada no estuviera presente. Y los grandes próceres de nuestra historia fueron los que lo descubrieron de otra manera, y podemos hacer referencias hasta que Manuel Belgrano, por ejemplo, habló fuertemente sobre la cuestión de la importancia de la navegación y los puertos para el desarrollo autónomo de una región como en ese momento eran las Provincias Unidas, y hoy la responsabilidad que tenemos nosotros de entender que los puertos, la navegación, la logística son claves para que nuestra economía pueda crecer, florecer, conectarse con el mundo, conectarnos entre nosotros de una manera amigable con el ambiente, generando trabajo y dando la posibilidad de que esta patria cada vez dé un mejor nivel de vida para los y los argentinos. Así que, bueno, vamos completando el programa de hoy y le dejamos abierta la oportunidad para que nos comenten, para que nos digan qué les gustó, pero también que nos digan qué les faltó, qué les hubiera gustado saber, qué tendríamos que haber profundizado, o qué nos sugieren profundizar para los siguientes programas, o cómo podemos hacer para que este programa sea un servicio para todos y todas, para que tengamos una mejor mirada sobre cuáles son las condiciones que tiene nuestro país, nuestro territorio, para enarbolar un proyecto de país, con una economía que esté vinculada entre sí y que la logística ayude a que esa economía se desarrolle. Muchas gracias a todos y todas por vernos, por escucharnos y sustancialmente por los aportes que nos puedan hacer para mejorar en los próximos programas.